Buenas. Voy a hacer como esta especie de recápsula de la clase, porque a lo mejor hay algunos conceptos que quedaron confusos en medio de la clase que se pueden explicar mejor a mi parecer. Ya. Lo primero es la definición de mortalidad. Esto lo voy a repasar el PPT, los dos que vimos esta semana, la semana del 17, 19. Eh, las dos PPT de epidemiología. La primera es la definición de mortalidad. Yo voy a tener que una persona, o sea, voy a borrar esto porque el iPad ya no es mío, así que voy a tener que cambiar esto. Estupendo. Tenemos que una persona, como tal, no tiene mortalidad, sino que transcurre toda su vida y muere. O en otras palabras, tiene una defunción. Nice. En cambio, cuando son múltiples las personas que mueren, y yo hablo de un concepto de población, como población, yo puedo hablar de mortalidad. ¿Ok? Y esto es algo que se remarca mucho a lo largo de toda la clase. Entonces, el concepto de mortalidad, que es este, expresa la magnitud, o sea, el número, la potencia, qué tan grande es el volumen, con la que se presenta la muerte, ¿okay? Que es esta parte individual, en una población, ¿ya? Entonces la mortalidad es una expresión poblacional y la muerte individual, ¿ok? Sí, no sé por qué lo marco raro, ya. Eso es lo primero. Y esto es lo otro que es importante. La mortalidad representa la dinámica de las muertes en una población, ¿ya? En tiempo y espacio. Evidentemente de personas porque son los muertos, ¿ya? Pero al final, por ejemplo, cuando yo hablo de mortalidad, si yo digo que en 2019 en Chile hubo una gran mortalidad, es porque hubo una dinámica de muertes, o sea, hubo más movimiento, más ejecución de muertes, por así decir, en Chile en 2019 con respecto a años anteriores en la misma población. ¿Ok? Siempre lo vamos a ver, uy, ahí, siempre lo vamos a ver como un proceso de salida. ¿Ok? Si yo tenía, y esto es súper gráfico, si yo tenía 10 personas en mi población y muere una, voy a tener 9. ¿Ok? O sea, alguien sale de esta población que yo cuento. Y lo otro, que es algo obvio, pero no hay que obviar, es un hecho único y repetible. Alguien muere solamente una vez en su vida, por ende es único, la única muerte que alguien tiene y no puede morir más de una vez. ¿Ok? Y no solamente se cuantifica el número de muerte, ¿ya? Sino que además del número, yo tengo que ver edad, sexo, causa y otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a decir que murieron en marzo de 2024 28 personas, las cuales eran todas mujeres, por ejemplo, ya todas mujeres. Ay, no va a dar al lado. Ya todas mujeres de 45 años a causa de tromboembolismo pulmonar en 2024, marzo dijimos. Marzo, por ejemplo, en el complejo hospitalario Sotero del Río, por ejemplo. Y la causa puede ser endógena o exógena. Por ejemplo, endógena, una persona tenía una cardiopatía congénita y murió a causa de eso. O tuvo un trauma, la acuchillaron y la persona muere. Bueno, dijimos que era una dinámica, es una noción universal. Más allá de eso, creo que todo está como claro ahí. Ya, ¿yo cómo mido mortalidad? Porque ya, mortalidad, estamos claros, es poblacional, estupendo. Es
dinámico es el dinamismo de la muerte en una población. Sí, es como la mejor definición. Pero ¿cómo yo mido esto? Dijimos que la mortalidad era magnitud. ¿Cómo mido yo esta magnitud? ¿Qué tanto ocurren muertes en un país o en una población? Yo para esto tengo tres formas de verlo. Puedo revisar tasas de mortalidad. Después vamos a ver más definición de esto. Puedo ver letalidad o tablas de vida. ¿Ok? Tasas de mortalidad. Primero, definir qué es una tasa. Y nos vamos a saltar directamente acá a esto. Y vamos a hacer un repaso rápido. Cuando yo hablo de una razón, hablo de algo comparado a otra cosa. Por ejemplo, yo tengo un rebaño donde tengo 50 vacas y 20 caballos. Entonces yo digo que por cada 50 vacas tengo 20 caballos. O puedo decir, si lo voy resumiendo, que por cada 5 vacas tengo 2 caballos. ¿Ok? Y acá entre medio, ¿qué es lo que hice? Yo dividí por 10. ¿Ya? Entonces eso es una razón. Donde arriba tengo un grupo y abajo tengo otro distinto. Acá arriba tengo vacas y acá abajo tengo caballos. ¿Ok? La proporción es cuando yo hablo de un porcentaje, por así decir. Un porcentaje de una parte de la población. Por ejemplo, siguiendo esta misma lógica. Si bien yo tengo 50 vacas y 50 caballos, yo puedo decir además que tengo 70 animales. ¿Sí? Porque tengo los 50 caballos más, los 50 vacas más los 20 caballos. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, bajo esta lógica, que yo tengo 50 vacas entre 70 animales que yo tengo en este establo, ¿cierto? Entonces podría decir que tengo por cada 7 animales en mi establo, 5 vacas, ¿ok? O tengo 5 vacas de cada 7 animales en mi establo. Si yo calculo esto, a mí me da 0.71. Yo puedo escoger, para leer mejor este número, multiplicarlo por 100. ¿Ya? Si yo lo multiplico por 100, voy a hablar de porcentaje. O sea, un 71% de mis animales en este establo son vacas. ¿Sí? Sin embargo, la tasa, y esto es idéntico, y acá esto es como lo teórico de que el numerador, que es A, está contenido también en el denominador. ¿Ok? Acá no pasaba eso. En la tasa es lo mismo, pero la diferencia es que yo la voy a multiplicar por una constante. Y vamos a ver un poco más adelante que esa constante generalmente es, o sea, siempre es 10 elevado a n. Que n puede ser cualquier número, pero generalmente siempre va a ser o 1000 o 100.000. En algunos casos intermedios puede ser 10.000. Pero más allá de eso no. ¿Qué otra cosa igual podría tener? En algunos casos 200.000. Ya, pero generalmente queda hasta ahí. Como les decía, lo más usados son 1000 y 100.000. ¿Ya? Entonces vamos a ir un poco más arriba. ¿Ya? ¿Qué es tasa? La tasa de mortalidad es la medida de la frecuencia de la ocurrencia de la muerte en una población definida. Ya, vamos a definirlo mejor. ¿Qué es tasa de mortalidad? A mí me interesa saber cómo es mortalidad, y dijimos que tenía que ver con las muertes, la magnitud de esa muerte. O sea, el número de muertes en donde, en un lugar determinado y en un tiempo determinado. ¿Sí? Partido en qué? En la población que es susceptible a morir. O sea, toda la población. Porque toda la población que está viva puede morir, independiente de su edad. Si hay gente que más prevalente a morir, sí. Hay gente que
está más segura que otra, correcto, pero todos tienen un riesgo de morir, todos son susceptibles a la muerte. Entonces en mi denominador va a ir el total de la población. ¿Ya? Y yo esto digo, ya, hasta ahí es una proporción, ¿cierto? Pero yo esto lo voy a multiplicar por una constante. Y esa es la diferencia. Nosotros dijimos que era 10 elevado a n. Puede ser 10, 100, 1000, 1.000.000, 10 millones, etc. ¿Ok? Quiero que se queden con eso. Ya, y como habíamos dicho, igual esto es súper general. Pero yo además lo puedo especificar un poco más. ¿Cómo lo puedo especificar? Puedo especificar según la muerte que causó, o según la enfermedad que causó esa muerte, de qué grupo etario eran los muertos, de qué área geográfica eran. Lo puedo también separar por sexo, ya también, etcétera. O sea, puedo especificar las muertes. Por ejemplo, en vez de número de muertes, en un lugar y tiempo puedo decir número de muertes de mujeres entre 20 y 40 años a causa de traumas en el Biobío. Entonces ahí tengo mi numerador y mi denominador sería mujeres, porque hablé de muertes en mujeres, mujeres entre 20 y 40 años que viven en el Biobío. ¿Sí? Vamos a bajar un poco y vamos a ver si queda un poco más claro. Ya. Bueno, y tener claro que siempre se incorpora el factor tiempo. ¿Ya? Número de muertes de Chile en 2019, por ejemplo. Entonces también yo siempre expreso qué cosa, el lugar. ¿Ya? Entonces incorporan el factor tiempo. Ok. Bueno, ya dijimos que era dinámica de sucesos en una población. Expresa el riesgo. ¿Ya? Por eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un 2% de gente que muere, es distinto tener un 70% de gente que muere. ¿Cierto? Y me permite hacer predicciones. Si yo digo que en 2019 había una mortalidad general en Chile del 5%, que es muy alta, en 2020 era del 5%, en 2021 era del 4,9%, 2022 5%, 2023 5,1%, yo en 2024, según todos estos datos, yo podría esperar que esté rondando aproximadamente el 5%, ¿cierto? Me permite hacer predicciones. Y entonces acá nos permiten un ejercicio. ¿Cuál de los siguientes es una tasa de mortalidad? Vamos a ver. Total de muertes por cáncer de estómago en 2024 versus total de la población en Chile. Ya, a ver, acá arriba tenemos muerte. Entonces, total de muertes, nos dicen una causa específica y nos dan el tiempo. Correcto, bien. Arriba vamos bien. Y abajo total de la población. Toda la gente puede tener cáncer de estómago y morir. Está correcto. Pero ¿qué nos falta acá? La constante. Si eso me falta. Entonces no... Uy, no sé por qué se borró. No puede ser entonces una tasa. Esto es proporción. ¿Ya? Acá sí tengo el total de muertes por cáncer de estómago, la total de población y tengo mi constante, que es por 1000. Es una tasa en toda regla. Vamos a ver la C. Total de muertes por cáncer de estómago en 2024 versus total de muertes. Nosotros dijimos que para tener una tasa de mortalidad en el denominador tenía toda la población susceptible. ¿Ya? Los muertos no son susceptibles a morir por cáncer de estómago. ¿Quién es susceptible a morir por cáncer de estómago? Personas vivas. Una persona viva puede contraer cáncer de estómago y morir, correcto. Entonces es susceptible. El muerto no es susceptible a contraer cáncer de estómago y morir. Entonces no estaría hablando de una tasa. ¿Qué sería esto? Esto sería una proporción. ¿Sí? Y entonces esto ya lo dijimos.
siempre que tiene persona, que es la muerte, el lugar, por ejemplo, Chile, y el tiempo, por ejemplo, 2024. Y dijimos que era igual que una proporción, pero le agregamos la constante. Ya, entonces en el numerador es el número de individuos que experimentan el evento. Por ejemplo, en este caso, la muerte. Y el denominador, los expuestos al riesgo. Es decir, generalmente la población total. Ahora, por ejemplo, como yo le decía, si yo hablo, por ejemplo, de muertes, de mujeres por accidentes, por ejemplo, en Chile 2024, ¿cuál sería mi denominador? No puede ser toda la población, porque yo acá especifiqué que eran mujeres en Chile 2024. Entonces yo tendría que colocar en mi denominador las personas que son susceptibles a muertes de mujeres por accidentes en Chile 2024. O sea, mujeres. El total de mujeres en Chile en 2024. ¿Ya? No puedo incluir hombres. No puedo incluir mujeres de 2023, porque no es el mismo número que hay en 2024. Eso lo quiero dejar claro. Y le agregamos, ¿qué cosa? La constante. Ok. Para yo ver, por ejemplo, la población total, lo estimo al 30 de junio, porque es la mitad del año. Y aunque hay algunas patologías que muere gente más, por ejemplo, al primer semestre que al segundo, se supone que la mortalidad general en todo el año es equitativa. Entonces yo, para ver como la población total en 2024, evalúo cuánta gente había o hay viva el 30 de junio de 2024. ¿Ok? Ya que, como decía, entendemos que se distribuyen de forma homogénea, equitativa en todo el año. Ya. Yo hablo de una tasa cruda, ya que lo vamos a especificar, cuando es el número. Lo vamos a entender así. Cuando yo hablo del número como tal, es una tasa cruda. Por ejemplo, 76.823 muertos por cáncer en Chile. Esto es un valor crudo, ¿ya? Es una tasa cruda. Y es algo que yo puedo, bueno, es un valor crudo. Yo que tendría que colocar acá la población total, multiplicarlo por la constante, etc. Pero es el número que yo calculé, ¿ya? Entonces es una tasa bruta. Y es general. Ahora, y eso es una tasa bruta. Pero, a ver, acá hay una confusión del PPT que me acabo de acordar y por eso me confundí yo también. Como yo le decía, algo bruto, reformulamos, es algo que yo calculo, es el número bruto como tal. Esto, número de muertes, 76.823, esto es algo bruto. Acá dice, cuando la tasa se refiere al total de la población, a toda la población, se llama tasa bruta. Ya, eso está mal. Se le llama tasa general. ¿Ok? Acá el PPT está mal. Tasa general. Cuando yo hablo total de muertes, es general. Cuando yo digo, por ejemplo, muertes por cáncer, es específica por causa de muerte. Si yo digo muertes de mujeres, es específica por sexo. Si yo digo muertes de mayores de 50 años, es específica por edad. ¿Ok? A eso quiero llegar. Entonces acá hay algunas tasas usadas. La tasa de mortalidad general. Entonces, si es general, yo voy a decir que es el total de defunciones, el total de muerte. ¿Ya? Y ahí nos meten un periodo. ¿Entre qué? Total de la población. Y acá tenemos mi constante, que siempre es 1000. En este caso, en la tasa de muerte, mortalidad general,
siempre es por 1000. Las tasas, los gráficos que aparecen, se mantienen constantes, ¿ya? O sea, por ejemplo, la tasa de mortalidad por causa siempre se mantiene en 10.000, ¿sí? O sea, en 100.000. Fórmula, en 100.000. Entonces, por ejemplo, seguimos en la tasa de mortalidad por causa, por ejemplo, por muertes de cáncer, total de defunciones a causa de cáncer, total de defunciones a causa de hemorragias, total de defunciones a causa de agresiones. Y nuevamente, acá es toda la población, ¿ya? Sigue siendo toda la población el grupo objetivo. Porque, si yo digo total de muertes por cáncer, todas las personas del mundo pueden padecer cáncer y pueden morir por cáncer. Entonces, toda la población corre el riesgo. Ahora, cuando yo hablo, por ejemplo, de mortalidad infantil, infantil es menor de un año, ¿ya? Eso es importante como tenerlo como preconcepto. Entonces, ¿quién voy a contar? ¿Qué casos voy a contar? El número total de muertos menores de un año en un tiempo y espacio, ¿ya? Entonces, muertos menores de un año. Ok. ¿Y quiénes van a ser mi población total? El total de nacidos vivos en menos de un año. Por ejemplo, a ver, ¿cómo decir? Porque si lo calculo a fecha marzo 2024, sería el total de nacidos vivos desde marzo 2023. Porque si alguien nació en febrero de 2023, tiene más de un año. Entonces ya no estaría corriendo el riesgo de estar dentro de esta categoría. Porque estoy buscando a menores de un año, ¿sí? Vamos a ver si queda igual, lo reforzamos con el de abajo porque tiene la misma lógica. Por eso no es el total de la población. Porque, por ejemplo, si muero yo, que tengo 20 años, no estaría dentro de la categoría de total de muertos menor a un año. Porque yo morí con 20, que es más de un año. Lo mismo pasa acá abajo, que es la tasa de mortalidad neonatal, que son menores a 28 días. Entonces, ¿a quién voy a contar? A los totales de muertos menores de 28 días. ¿Y quiénes me interesan? Bueno, nuevamente el total de nacidos en un tiempo X. Por ejemplo, si yo lo calculo a día 29 de abril 2024, yo debería ver el total de nacidos vivos en el tiempo, o sea, desde el 1 de abril de 2023. Porque entre el 1 y el 29 pasaron 28 días. Si alguien nació el 31 de marzo, tendría más de 28 días. ¿Ok? De hecho, sería desde el 2. Porque es menor a 28. Alguien que ya tiene 28 días no cae dentro de esta categoría. Pero a eso voy. Y recordar siempre que, como acá tenemos un número grande, porque la población es más chiquita, se multiplica por 1000. Acá nuevamente la población es más chiquita, se multiplica por 1000. Acá, como es una causa específica dentro de toda la población, voy a tener un número muy chiquito. Por ejemplo, 0,0017. O ni siquiera es tan chiquito, ojo. Puedo tener 0,0022. Entonces, si es necesario multiplicar por un número más grande, puedo tener números muy chiquititos. Entonces, para que sea más fácil leerlo, lo multiplico por 100.000. Tasa de mortalidad materna. Entonces tenemos total de defunciones por causa de embarazo. Claro. Entonces, ¿qué voy a contar yo para mortalidad materna? Total de muertes por una causa específica, a causa del embarazo. O sea, voy a calcular las personas gestantes que murieron por causa de un embarazo. ¿Y a quiénes voy a contar? A los total nacidos. ¿Por qué? En la mayoría de los países no está bien contabilizado el número de partos. ¿Ya? Eso se supone que yo debería contar como población total. Del número de partos, ¿cuántos murieron? ¿Cuántas mujeres murieron que dieron a parto? Eso es lo que yo quiero buscar. O sea, la población total es el número de partos y lo que quiero contar son las personas que murieron dando parto. O embarazadas, mejor. ¿Ya? Pero esto se refiere al embarazo como parto, como tal.
El problema es que, como les decía, en muchos países no se tiene un buen registro de los partos, pero sí se tiene un buen registro de los nacimientos. Entonces se interpreta que si yo tengo una mujer embarazada, voy a tener un nacimiento, ¿ok? Un nacido vivo. No se considera un nacido muerto, ¿ya? No se consideran los abortos. Y lo otro que no se considera son los casos, por ejemplo, en donde en vez de un nacido tengo dos, gemelos, siameses o embarazos múltiples, trillizos, etc. Entonces, ahí está un poco cuestionada esta. Pero se entiende esta lógica de que por cada embarazada voy a tener un nacido, ¿ya? Entonces, me sirve colocar población total nacidos, vivos. Y de estos nacidos vivos, ¿cuántas madres murieron? Y esto por 100.000. Porque un número muy chiquito, entonces nuevamente lo tengo que amplificar mucho. Post-neonatal es la misma lógica, ya que yo tengo que leer la definición. Mayor de 28, menor a un año. Entonces, lo mismo. Es lo mismo que hemos revisado anteriormente. Por sexo, es lo mismo. Por ejemplo, es lo que ya incluso nosotros lo hablamos. Por ejemplo, total de muertos hombres a causa de accidentes laborales en 2028. Esas son las muertes. ¿Y población total cuál es? Va a ser la población total de hombres en 2028, que sería como el 30 de junio de 2028. ¿Sí? No pueden ser mujeres. Y lo amplifico por 1000. Le amplifico que teníamos que recordar obligatoriamente esto, como los constantes de cada una. Y acá la profe nos deja como un anotado de la mortalidad proporcional. ¿Ya? Que dice el total de muertes de una causa partido en el total de muertes de todas las causas. O sea, tengo, por ejemplo, el total de muertes de cáncer partido en el total de muertes total. Esto no es una tasa, ¿ya? Por eso está anotado así como en registro. Algunos estudios, artículos, lo describen como tasa, pero no lo es, ¿ya? ¿Qué sería? Sería una proporción, ¿ok? Porque no incluye la población total. Nosotros dijimos que para que fuera tasa era la población total. Nosotros dijimos que todas las personas podían padecer cáncer y morir. Entonces todos eran susceptibles. En este caso me habla de todo el total de muertes. Entonces no me habla de una población susceptible, no me habla de riesgo, que es lo que buscaba la tasa. Solamente una proporción. O sea, de todos los que murieron, ¿cuántos murieron por cáncer? Eso me está respondiendo. No me responde qué porcentaje de la población tiene riesgo a padecer cáncer y morir por ello. ¿Ya? Entonces acá está un ejemplo de interpretación. Ya, vamos a ser rápido. 2017, Chile. Ok. Hay 106.388 muertes. Y la población era de 18.300.000, etc. Entonces, ¿qué puedo sacar yo para la tasa de mortalidad general? Arriba, ¿qué va? El total de muertos. Lo tengo. Abajo, ¿qué va? La población susceptible, o sea, toda la población. La tengo. ¿Y por cuánto la multiplico? Si me acuerdo de la tasa de mortalidad general, era por 1000. Entonces tengo 5.79. Este 5.79 se lee que por cada 1000 personas tengo 5,79 personas muertas. O tengo 5,77 muertos en Chile en 2017 por cada 1000 habitantes. ¿Sí? Son las dos formas que se puede leer. Vamos acá a un segundo ejemplo. En una población de 32.000 personas, tengo 10.000 hombres y 22.000 mujeres. Y se registran 50 muertes por cáncer de próstata. Acá me dicen que tengo que calcular la tasa de mortalidad específica para cáncer de próstata. Y acá sucede algo. Entonces, ¿qué cuento? Muertes por cáncer de próstata. Acá son 50. Ok. ¿Y cuál es la población susceptible a cáncer de próstata? Son solamente hombres, porque las mujeres no tienen próstata. Si no tienen próstata, no pueden tener cáncer de próstata y no pueden morir por eso. Entonces son solamente los hombres los susceptibles. ¿Y cuántos hombres hay? 10.000. Esa es mi población susceptible. Y la constante que era 100.000. Listo. Y estos son mismos ejemplos.
Y entonces, letalidad. ¿Cuál es la diferencia de la letalidad? Yo voy a tener número de muertos a causa de una enfermedad determinada. Entonces, número de muertos por una enfermedad. ¿Sí? Y abajo voy a tener a la totalidad de enfermos, no a la población total, solamente a los que ya están enfermos. Por ejemplo, número de muertos de cáncer de próstata en Chile 2024. En la tasa yo colocaría total de la población de hombres. En este caso solamente voy a colocar número de hombres con cáncer de próstata en Chile en 2024. ¿Sí? Es la única diferencia. Que en vez de colocar a toda la población, coloco solamente la población que tiene esa enfermedad. Y eso me permite, por ejemplo, saber que el cáncer de próstata tiene una letalidad, por ejemplo, del 80%. Hoy, del 80%. O que, en contraparte, tiene una supervivencia del 20%. Y ahí tenemos un ejemplo. La letalidad del virus ANTA en el ser humano infectado es alrededor del 40%. Ojo, del ser humano infectado. Por eso me habla de alguien que ya tiene la enfermedad. Es alrededor del 40%. O sea, que un 40% o 40 de cada 100 personas que están contagiados con el virus ANTA mueren. ¿Sí? De cada 100 personas que tienen el virus ANTA, 40 mueren. Es otra forma de leer. Esto me parece que está bastante claro. Ya. La letalidad y la mortalidad se leen en conjunto. ¿Ok? Tengo que leer ambas juntas. Y eso al tiro lo explico. Vamos a tener un segundo video para explicar esta última parte y ver el otro PPT. Porque si no, se va a durar mucho. Así que al tiro nos vemos con el siguiente video.